Un saludo para todos nuestros queridos amigos, a todos los queridos hermanos de la iglesia. Que el Señor pueda bendecirles, el Señor pueda acompañarles durante todo este día, durante toda esta semana. Esperamos que Dios siempre esté con nosotros y con cada uno de ustedes. Es un privilegio el poder compartir el estudio de la lección. Tenemos hoy como invitado al pastor Vicente Ortiz. Él compartirá también con nosotros el estudio de la lección para este sábado. Y tenemos la lección número 8, un tema muy importante, muy interesante, y esperamos que sea de bendición para nuestra vida. Pastor Vicente Ortiz, bienvenido. Muchas gracias, hermano Giovanni. Es un privilegio nuevamente para mí poder compartir con los hermanos esta preciosa lección. Deseo muchas bendiciones tanto a la dirección de este departamento como también a todos los hermanos que sábado a sábado están pendientes de nuestra lección. Así que bendiciones para todos y esperamos que nuestros aportes con humildad pues puedan servir para encaminar el estudio de la lección de esta semana. Amén. Es un privilegio poder estar con ustedes, poder tener también la presencia de nuestro pastor Vicente Ortiz, y esperamos, hermanos, que podamos compartir este estudio, esta lección, y podamos ayudarles con la ayuda del Espíritu Santo a entender y a comprender la lección. Vamos a aportar los comentarios de las preguntas con la ayuda de Dios y con también la dirección de su Santo Espíritu. Vamos a hacer una oración para poder entrar de lleno al estudio de la lección. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora delante de ti estamos y queremos, en primer lugar, darte gracias por concedernos la vida, la salud y la oportunidad de poder estar en este lugar para poder meditar en tu palabra, poder estudiar esta lección y poder compartirla con nuestros hermanos y amigos a través de estos medios, esta página de SMI Reforma El Salvador. Suplicamos que nos ayudes, que nos acompañes y que nos concedas de tu Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine, el que nos haga entender y comprender la lección, y que las palabras que salgan de nuestros labios puedan tener tu aprobación y también puedan tener tu bendición. Bendice a todos los hermanos, amigos que han de escuchar este programa, que han de estudiar con nosotros la lección, que ellos puedan comprenderla y puedan también ser guiados con tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros y bendícenos en esta hora. Lo agradecemos y lo suplicamos junto al perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a tener el estudio de la lección número 8 para este sábado 24 de agosto del 2024. Vamos a pedir la dirección a Dios. Hemos pedido la dirección a Dios a través de la oración y esperamos que durante el desarrollo de esta lección sea su Espíritu el que nos ilumine, acá con el pastor Vicente, para que todos los comentarios que vamos a aportar sean de bendición y de ayuda para entender la lección. Vamos a leer el párrafo de introducción y dice así: El Divino Maestro es el título de la lección. Y dice, a fin de conocerle, página 51 e Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hombres de la más elevada educación y conocimientos han aprendido las más preciosas lecciones del precepto y ejemplo de los humildes seguidores de Jesús, considerados como ignorantes por el mundo. Pero si los hombres pudieran ver con mirada penetrante, verían que esos humildes hombres obtuvieron su educación en la más elevada de todas las escuelas, la escuela del Divino Maestro, que habló como no habló ningún hombre. Amén. Pastor Vicente, un comentario sobre este párrafo del Espíritu de Profecía. Muy bien. Pienso, hermanos, de que tener un maestro capacitado, un maestro destacado acá en la tierra, de por sí ya es un motivo o una forma de asegurar el éxito. El apóstol Pablo siempre decía que había tenido una educación bastante buena y decía, y fui educado a los pies de Gamaliel, por ejemplo. Entonces, por eso el tener un maestro en la tierra que tenga características destacadas, que sea buen maestro, casi asegura el éxito a todas las personas. Pero tener un maestro como Jesús, porque aquí nos dice la lección el divino maestro, Jesús es nuestro divino maestro, es otro nivel, podríamos decir, ya que Jesús
no enseña matemáticas, no enseña artes, no enseña ciencias, no enseña ese tipo de cosas que sirven solamente para acá, para la tierra. El Señor Jesús, como divino maestro, enseña a que los seres humanos que le honren y que le alaben tengan dominio propio, tengan disciplina, tengan desarrollo de un carácter santo que habilitaría no solo a las personas para vivir una vida cómoda y placentera aquí en la tierra, sino que también lo estarían habilitando para poder vivir en el cielo. Entonces, por eso pienso yo de que el divino maestro Jesús debe ser un privilegio y un lujo grande tenerlo. Y no está difícil acercarse a él, solo está que nosotros querramos aceptarle como nuestro maestro. Amén, exacto. Me llama mucho la atención la última parte de esta nota. ¿Por qué? Porque hay muchos padres que se esfuerzan y hacen lo posible para poner a sus hijos en las mejores escuelas, las escuelas más reconocidas, las escuelas donde se pueda brindar mayor educación, mayor enseñanza o que la enseñanza pueda ser confiable. Los padres tratan de esforzarse para que sus hijos estén en una escuela reconocida, donde se pueda compartir una enseñanza buena, positiva. Pero como dice acá la nota, de que estos hombres humildes, sencillos, fueron educados en la más elevada de todas las escuelas que han existido en todo el mundo y las que puedan existir. No hay una que se pueda comparar en la escuela que fueron instruidos y capacitados estos hombres humildes y sencillos de los apóstoles. ¿Por qué? Como ya dijo el pastor Vicente, ¿quién nos instruyó a ellos? El divino maestro. Y ese es el estudio, el título del estudio, el divino maestro, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a la primera pregunta, pastor Vicente. ¿Qué declaración de amor del Padre Celestial debería conmover nuestro corazón a seguir su dirección? Muy bien. Cuando leemos la Biblia, hermanos, en el libro de Isaías 48:17 dice: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo Jehová Dios tuyo, que te enseño provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Cuando pienso en este versículo, siento que no hay desperdicio en la enseñanza que el Señor Jesús nos da. Prácticamente cuando aparece que nosotros tenemos un tipo de enseñanza que nos capacita, que nos instruye, puede ser que en el camino nosotros aprendamos cosas que no sean buenas. Puede que tengamos maestros terrenales que lo que nos enseñan no sea del todo provechoso. Hay cosas que sí son provechosas, hay cosas que no son provechosas, pero lo que declara aquí como una declaración de amor que hace el Padre Celestial a los hijos es que todo, exactamente todo lo que enseña, todo es provechoso. Así lo dice la Biblia. Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente. El deseo de Dios, hermanos, es que todo lo que aprendamos de Jesús pueda ser aprovechado para nuestra vida personal y espiritual. Y lo que Dios desea es el crecimiento de nosotros. Siempre quiere Él que mejoremos, siempre quiere Él que tomemos las mejores alturas, tengamos las mejores condiciones, no solo físicas, sino también espirituales. Por lo tanto, podríamos decir que esa declaración de amor que hace Jesús es que nos enseña siempre provechosamente. Hay varios ejemplos. Uno puedo tomar en este momento cuando Dios creó al ser humano, ¿verdad? Adán y Eva le privó del conocimiento del mal por su propio beneficio, pero no dejó cerrada la puerta para que el hombre no se inclinara. Sin embargo, vemos que se cumple lo que dice el profeta Isaías, que todo lo que Dios nos instruye o nos dice es para nuestro propio provecho. Así que lo mejor que podemos hacer es aceptar esa enseñanza, esa divina enseñanza que el Señor Jesús nos da para que tengamos una mejor comprensión y visión de las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén. Qué interesante porque ese es el deseo de nuestro Dios, de nuestro Señor, como un Padre amoroso, enseñarnos lo bueno, encaminarnos, como dice acá, por el camino que nos va a llevar hacia lo bueno, hacia lo que es correcto y hacia lo que Dios agrada. Así es que, queridos hermanos, hay que
estar muy agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos enseña. Por eso dice, qué declaración de amor del Padre Celestial. Yo te enseño y yo te encamino por el camino que andas. ¿Y cómo lo hace? Con amor, con paciencia, con misericordia, como cuando un padre le está enseñando a su hijo a caminar. Él lo hace con amor, lo hace con paciencia. Dios, como Padre amoroso, también nos enseña cómo conducirnos, nos enseña cómo obedecerle, cómo amarle, como Padre amoroso. Así que en conclusión a esta pregunta, ¿qué declaración de amor del Padre Celestial debería conmover nuestro corazón? Que Él, como el Santo de Israel y como Jehová, Dios nuestro, nos enseña, como dijo el pastor, provechosamente. Esa es la respuesta a esta pregunta. Como Padre Amén. amoroso nos enseña provechosamente. Todo lo que nos enseña el Padre es para nuestro bien, es para beneficiarnos a nosotros como hijos suyos. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Y dice así, ¿qué desea el Señor que hagan sus hijos? ¿Y qué hará entonces? ¿Qué desea el Señor? Jeremías capítulo 33, versículo número 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Ven qué interesante la expresión o la petición de nuestro Dios, porque esto lo dice nuestro Dios. ¿Qué pide el Señor? ¿Qué desea el Señor que hagan sus hijos? Que clamemos a Él. En otra versión que estábamos estudiando acá con el pastor Vicente, decía, llámame y yo te responderé pronto. ¿Qué desea el Señor? Que lo busquemos, que clamemos a Él, que le llamemos. ¿Y cuándo vamos a llamar al Señor? En todo momento, no solamente cuando hay dificultades, cuando hay problemas o cuando ya nos vemos encerrados por tantas dificultades que hay en la vida. Hay que clamar al Señor siempre, llamarlo, buscarlo. ¿Y qué hará Él? Como dice acá, ¿qué hará entonces? Yo te responderé pronto. La respuesta del Señor siempre es pronta. Lo que sucede es que muchas veces las respuestas de Dios no son las que quizás nosotros deseamos recibir o esperamos recibir, pero Dios nos responde. A veces nos dice sí y en ocasiones nos dice que no, pero Él siempre responde. Y la respuesta que el Señor da siempre es para nuestro bienestar. Entonces, ¿qué desea el Señor que hagan sus hijos? Que le llamemos, que clamemos a Él, que lo busquemos siempre. En todo momento hay que buscar al Señor, hay que llamar al Señor. ¿Y qué hará? Responder. Él nos va a responder pronto. Pastor Vicente, un Sí, comentario. puedo decir, hermanos, que no importa la condición que nosotros tengamos para poder clamarle a Dios, porque a veces nosotros nos privamos, creemos que nuestra condición no está a la altura o no tenemos la suficiente moralidad como para poder decir, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Hermanos, realmente debemos pensar que lo que a Dios le agrada es que nosotros le busquemos. Si estamos necesitados, amén, busquemos a Dios. Si estamos bien, tenemos suficiente capacidad para solventar nuestros problemas también nosotros, pero aún así debemos clamarle, porque Dios tiene tanto que ofrecernos, tiene tanto que darnos y no va a escatimar ni a escoger alguna situación especial para contestarnos a nosotros. No importa la condición que tengamos, clamémosle. Y Él asegura que nos va a responder satisfactoriamente. Aparte de eso, no solo en los momentos, o no solamente nos va a dar lo que hemos solicitado, sino mucho más, como dice el escrito, cosas muchas veces incomprensibles, decía otra versión que leía. Él nos va a declarar a nosotros siempre y cuando estemos dispuestos a poder recibir la enseñanza. Y hay algo muy interesante que también estaba en la nota, cuando dice que Dios responderá, vean ustedes, de acuerdo a la capacidad, ¿verdad? El valor de la gente humana se estima de acuerdo a la capacidad que tiene. Así que la nota nos asegura que no podemos nosotros decir, voy a pedirle cuando alcance cierto nivel. No. Nosotros podemos estar muy bajos, perdidos o quizás en un nivel bastante bien, pero nosotros podemos clamar a Dios independientemente y Él nos va a responder prontamente. Amén. Exacto. Y algo que Él hará también, como lo ha dicho el pastor Vicente, Él nos ayudará a entender cosas que muchas veces a nosotros se nos es muy difícil entender o quizás imposible entenderla. Pero el Señor nos ayuda a comprender esas cosas, como decía Él, incomprensibles. Para nuestra mente finita no lo podemos lograr a entender, pero Dios, al clamar a Él, al buscarlo y a llamarle,
y Él nos enseñará grandes cosas y nos hará entender las cosas que eran incomprensibles para nosotros. Así es Amén. que, ¿qué desea el Señor? Que clamemos, que le llamemos. ¿Y qué hará Él? Nos hará entender cosas grandes y también cosas incomprensibles, dificultosas, como dice acá el texto. Vamos Amén. a pasar a la pregunta número 3. Pastor Vicente, ¿a qué capacita al pueblo de Dios el conocimiento celestial? Bueno, cuando leemos la Biblia en Ezequiel, tenemos una dirección correcta de lo que Dios quiere que comprendamos. Dice la Biblia, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, hermano Giovanni, cuando leo esta parte de la Biblia, hago memoria y pienso que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a hacer eso. Nosotros vivimos en un tiempo donde todos los seres humanos luchan por su propia vida y tratan de hacer lo mejor que puedan hacer, salir adelante, buscar su redención, pero lo hacen sin importar cuál sea, hermano, la moralidad de sus acciones, por así decir. Y muchas veces, en la lucha por la supervivencia, algunas personas ejecutan acciones equivocadas, maldades, o lo hacen a costa de violar principios de Dios. Muchas personas alcanzan el éxito personal y el éxito económico, por así decir, pero lo hacen de una forma fraudulenta, violando principios, desechando al Dios del cielo. Pero lo que Dios desea es que nosotros podamos tener, si es que nosotros hemos decidido servir a Jesús, como la pregunta dice, ¿a qué capacita ese conocimiento? Tener el conocimiento verdadero de Dios nos capacita para hacer la diferencia entre lo santo primero y lo profano. Bueno, cuando yo buscaba la palabra profano, me encontraba que significaba respeto debido a las cosas sagradas. Entonces, los principios de Dios, la ley de Dios son sagradas. Cuando nosotros tratamos de vivir de acuerdo a los principios de Dios, respetaremos y no seremos profanos, ¿verdad? Seremos santos, tendremos respeto por los principios de Dios y nuestras decisiones y nuestras acciones en la vida secular y en la vida espiritual también van a ser acordes a la voluntad de Dios. Entonces nosotros aprenderemos a hacer esa diferencia. Y luego dice entre lo limpio y lo no limpio. Hay acciones que son equivocadas que nosotros cometemos también, pero que cuando tengamos el conocimiento de Dios, o si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, no cometeríamos tales acciones. Así que Dios nos enseña eso, a hacer la diferencia entre lo limpio y no lo limpio, y entre lo santo y lo profano. Amén, exactamente. Entonces, hermanos, en conclusión, Dios es el que nos ayuda a que nuestras acciones siempre vayan de acuerdo a sus principios y que sean guiados de acuerdo a su voluntad. El pastor Vicente resaltaba aspectos muy importantes donde los seres humanos, ellos tratan de salir adelante, pero a ellos no mucho les interesa a costa de qué. Muchas veces van dañando a personas y muchas familias a veces también salen dañadas, pero como cada quien va buscando su bienestar, no le importa cómo. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, eso lo que hace el conocimiento de Dios. Nos ayuda a que si vamos a hacer algo siempre lo consideremos si eso agrada a Dios, a discernir entre si es lo correcto y si está de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿a qué nos capacita? A diferenciar lo correcto de lo incorrecto y lo que agrada a Dios como lo que le desagrada a Dios. Eso siempre tiene que ser nuestro principio, nuestro fundamento cuando nosotros vamos a tomar una decisión o cuando vamos a hacer algo. Si eso agrada a nuestro Dios, a eso nos capacita el Señor. Amén. Pregunta número 4. Y dice la pregunta 4. ¿Qué hermosa ilustración representa a quienes son instruidos por Él? ¿Qué hermosa ilustración representa a quienes son instruidos por Él? En Daniel capítulo 12, versículo número 3 dice lo siguiente: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas
a perpetua eternidad. La hermosa ilustración que representa a quienes son instruidos por Él es, como dice acá, dos cosas, como el firmamento, el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Por qué es que resaltan estas cosas? Si nosotros tomamos como ejemplo las estrellas, ¿qué sucede con las estrellas? Nosotros vemos que las estrellas brillan. ¿Y por qué brillan las estrellas? Porque ellas tienen luz. Y por eso nosotros vemos que brillan. ¿Por qué? Porque hay luz en las estrellas. Y eso es lo que el Señor desea con cada uno de nosotros, que hemos recibido el conocimiento de su palabra, hemos recibido la luz del Evangelio. ¿Qué desea el Señor? Que nosotros también reflejemos esa luz. ¿Dónde vamos a reflejar la luz? Donde quiera que nosotros nos encontremos, allá quizás en el lugar más remoto o en un lugar humilde, sencillo, pero si tenemos el conocimiento de Dios, ¿qué vamos a reflejar? Luz, vamos a hacer luz. ¿Cómo vamos a reflejar esa luz? Viviendo su palabra, cumpliendo cada uno de sus principios. Es como el Señor quiere que nosotros como hijos suyos seamos una estrella en donde quiera que nos encontremos, que el mundo pueda ver en nosotros una luz, y es la luz del Evangelio. Pastor Vicente. Sí, es bonita la ilustración cuando nosotros buscamos qué es realmente una estrella y los conceptos dicen que es un motor de energía cósmica, que la luz que produce y el calor que produce es propio. Entonces eso me llama la atención a mí. Cuando nosotros no estamos conectados o no somos dirigidos directamente por Dios, dependemos de otros para que nosotros podamos responder o podamos vivir un mensaje que hemos aprendido. Necesitamos que alguien nos esté viendo o supervisando. Pero cuando nosotros ya estamos conectados con Dios, no necesitamos de que alguien esté, que el pastor esté allí indicando, que esté exigiendo, sino que nosotros brillamos como que fuéramos estrellas, con luz propia. Y eso, el concepto que narra aquí de la ilustración es en dos niveles, una estrella y también decía el firmamento. Y el firmamento es la unión, la constelación, digamos, de muchas estrellas que están unidas y todas brillando con luz propia. Es una luz inmensa. Entonces podemos decir que eso es muy bien adecuado a lo que Dios trata de ilustrar. Si nosotros, tú comentabas un poquito de que individualmente nosotros debemos brillar con el conocimiento donde quiera que estemos. Y si estamos colectivamente, también seríamos como el firmamento, ¿verdad? Hay una iglesia, un grupo grande en cierto lugar, entonces todos deben brillar con luz propia y la luz será mucho más amplia. Pero si no podemos estar en una colectividad, digamos, en una iglesia grande, entonces, y nos toca estar en un lugar donde quizás solo uno o dos estén, pero esos dos deben brillar con luz propia. Entonces, se ha comparado justamente en esta parte que las personas que tienen el conocimiento de Dios y que han sido instruidos por Él, brillarán. Y lo más interesante de todo es que la luz brilla más donde más oscuridad hay. Entonces, si individualmente estamos en una ciudad que somos los únicos que guardamos estos principios, pues debe ser más notoria la luz. Sí, exacto, exacto. Si nosotros hemos visto el firmamento ya en la noche, nosotros podemos ver toda esa constelación y podemos ver las estrellas. Hay un grupo de estrellas que están como unidas, hay una parte donde hay estrellas, cantidad de estrellas. Pero allá al fondo nosotros logramos ver una estrella, pero que allá al fondo, pero ¿qué es lo que está pasando con esa estrella? También está alumbrando. Así que, queridos hermanos, no importa nosotros dónde nos encontremos o qué tan grande sea el grupo al que nosotros quizás estemos ahí reunidos, si somos dos, somos tres, pero si somos estrellas, hijos de Dios, vamos a darle una luz. Por muy poquitos que seamos o por muy lejos que nosotros nos encontremos, hay que reflejar la luz, porque allá donde nosotros estemos tenemos que ser como la estrella, alumbrar, brillar, como lo dice su palabra, como las estrellas a perpetua eternidad. Así que en conclusión, ese es el ejemplo que nos pone y la ilustración que nos da. Como el firmamento, ya el pastor explicaba, donde hay muchas estrellas y todos como iglesia, como pueblo, tenemos que estar siempre coordinados con un mismo pensar, con un mismo sentir y con un mismo deseo de compartir esa luz que Dios ha depositado en nosotros. Tener convicción, tener confianza y tener fe individualmente y unidos como iglesia. Y también como la estrella, donde quiera que nosotros estemos, a donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que reflejar esa luz con nuestro testimonio.
Amén. Pregunta número 5, Pastor Vicente. ¿Qué enseñan los fieles seguidores del Señor? Muy bien. Fíjense, hermanos, que al leer el versículo, pues nosotros podemos entender que hay una línea nomás que nosotros debemos seguir para la enseñanza. El versículo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta expresión de la Biblia, hermanos, enseña que hay varias cosas que nosotros debemos enseñar. Podemos resumirlo de una sola palabra. Lo que nosotros debemos hacer, los que hemos conocido, los que hemos sido enseñados por Cristo y somos fieles, como dice la pregunta, ¿qué vamos a enseñar nosotros? Aquí dice, el mandato es que enseñemos todo, pero ese todo ¿qué es? Es el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo, las doctrinas puras de la Biblia. Nosotros no podemos enseñar cosas que no estén contempladas en la Biblia. De hecho, la notita aquí dice que la Biblia es del más alto valor porque es la palabra de Dios viviente y es mejor que todos los libros del mundo. Y es el que merece, dice, el estudio y la atención de la sabiduría, porque dice, merece más estudio y atención porque es la sabiduría eterna. Entonces, hermano, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que allí se encuentra no solo una cosa, una lista de enseñanzas, una lista de principios que nosotros podemos enseñarle a la gente como conocedores y que se encierra en la palabra que llamamos el Evangelio, pero que podemos aprender del relato de la vida de Jesús, podemos aprender de las profecías de los libros del Antiguo Testamento, podemos aprender del amor de Jesús por la humanidad, podemos también reconocer que nosotros tenemos que imitar a Jesús. Entonces hay una serie de cosas y principios que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. Cuando ellos aprendan eso, también van a querer amar a Jesús, imitar a Jesús y obedecerlo. Así que creo yo que la enseñanza que debemos hacer es el Evangelio completo, las buenas nuevas, pero que son una lista de enseñanzas que hay que ayudar a la gente a comprender. Amén. Entonces, ¿qué debemos enseñar nosotros? El Evangelio eterno. Amén. Es decir, como ya decía el pastor, el Evangelio. ¿Qué encierra el Evangelio? Todas las verdades que nuestro Señor Jesús ha dejado en su palabra. Todos aquellos principios que tenemos en las Sagradas Escrituras. Eso debemos de enseñar. Pero ¿cómo también tenemos que enseñarla? Con nuestro testimonio, ¿verdad? Cumpliendo, practicando cada uno de esos principios, porque eso es lo que dice su palabra. Somos cartas leídas y que por nuestros frutos también nos vamos a dar a conocer. Y que nosotros predicamos también con el testimonio. El sermón más elocuente que pueda predicarse al mundo, ¿cuál es? No es el que se da desde el púlpito, sino el que se da con un testimonio, que viva y que cumpla los principios que el Señor Jesús ha dejado a su iglesia. Así, ¿qué tenemos que enseñar? El Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, y encierra cada una de las verdades y de los principios que Jesús nos dejó. Amén. Pregunta número 6. ¿Quién les iba a enseñar después que el Salvador regresara a su Padre? Nosotros sabemos que el Señor Jesús tuvo que irse de este lugar a donde Él pertenece, al cielo, a la patria celestial. ¿Y quién les iba a enseñar a los discípulos? ¿Quién nos iba a enseñar a nosotros cuando Él ya no estuviera en este mundo? Dice Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. ¿Quién les iba a enseñar cuando Jesús ya no estuviera con nosotros y regresara a su Padre? El Espíritu Santo. Él es el que hoy nos está guiando. Él es el que hoy nos está enseñando. Desde el momento en que Jesús parte de este mundo y regresa a su Padre, el Espíritu Santo toma un protagonismo mayor. Él siempre ha estado también compartiendo el plan de salvación, ha estado participando en el plan de salvación, pero empieza a tomar un protagonismo mayor cuando nuestro Señor Jesús regresa al Padre y se queda el Espíritu Santo ¿con quiénes? Con nosotros. ¿Qué se queda haciendo? Enseñándonos todas las cosas que nosotros hoy necesitamos entender y comprender.
Pastor Vicente. Sí, me llama la atención, hermano, una parte de la nota que dice que la intervención del Espíritu Santo no nos exime de la necesidad de ejercitar nuestras facultades y talentos. Entonces, eso implica, hermano, que también nosotros debemos poner algo. Puede ser que nosotros tengamos un talento cultivado o quizá un talento adquirido, pero tenemos que ponerlo en marcha para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque de no hacerlo, es decir, nosotros no podemos decir, bueno, el Espíritu que lo haga todo. Nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Dice aquí que es cierto, Dios va a capacitar a través del derramamiento del Espíritu Santo a las personas, pero que Dios desea que ejecutemos nuestra parte también. Y nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestros talentos unidas con el Espíritu Santo van a ser una bendición para la gente. Pero si nosotros nos esperamos a que Dios a través del Espíritu haga todo, no vamos a poder desarrollar nuestro carácter también. Exacto. Cuando el Señor, nuestro Dios, derramó su espíritu a los apóstoles, los apóstoles tuvieron que poner de su parte. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Estar unidos, clamando al Padre, estar en consagración, en completa unión también, en un compañerismo. Es decir, nosotros tenemos que hacer algo para poder recibir el Espíritu Santo. Él nos enseña, Él nos capacita, incluso dice que nos enseña en la misma hora lo que es necesario decir. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Estudiar la palabra. ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a hacer recordar un pasaje de la Biblia cuando nosotros ni siquiera lo hemos estudiado? Tenemos que estudiar la palabra de Dios para que cuando sea necesario un estudio o una pregunta que se nos haga, de dónde dice esto, dónde tenemos una prueba de lo que nosotros muchas veces estamos compartiendo, el Espíritu Santo es el que nos hace recordar el texto, el pasaje, dónde está escrito. Y es el Espíritu Santo. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? Escudriñar la palabra de Dios, estudiarla para que en su momento el Espíritu pues, nos vaya recordando cada una de estas cosas. Así es que es el Espíritu el que nos está enseñando, ¿verdad? Esa es la conclusión a la respuesta de la pregunta número 6. ¿Quién les iba a enseñar? El Espíritu Santo nos enseñaría y nos convencería de todas las verdades de nuestro Dios. Amén. Amén. Última pregunta. ¿Cómo y como quién enseñará el pueblo de Dios a otros, Pastor Vicente? Muy bien. Cuando leemos esta pregunta, vemos que definitivamente necesitamos seguir aprendiendo de Cristo. Porque acá nos presenta dos opciones. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo vamos a enseñar? Como pueblo tenemos que enseñar con autoridad, como dice la Biblia. En Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De hecho, los escribas mandaban hacer las cosas y eran buenas. Las cosas que mandaban hacer los escribas estaban acorde a la enseñanza de la Biblia. Sin embargo, ellos no practicaban las enseñanzas que mandaban a sus discípulos a hacer. En este caso, tenemos que aprender a enseñar como hacía Jesús, con autoridad. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener siempre una base bíblica, una base profética para poder decir esto es así y mantenernos en ese nivel. Ahora, cuando dice como quién también, entonces nos vamos al ejemplo más grande que tenemos, es Jesús. ¿Por qué Jesús enseñaba con autoridad? Él utilizaba siempre un escrito para probar sus acertos o sus expresiones, pero él también practicaba lo que enseñaba. Por eso le daba más solidez a su trabajo, más solidez a sus palabras, porque no desencajaba, por así decir, en el sentido que él enseñaba. Si él decía que había que ser amoroso, pues él lo era primero. Si él decía que habría que perdonar al que ofende, pues él era perdonador. Y si él decía que habría que sacrificarse o entregarse de todo para el bien de los demás, él ya lo había hecho. Entonces la actitud de Jesús, hermanos, era de las dos. Jesús es la respuesta aquí. ¿Cómo? Como con autoridad. ¿Como quién? Como Jesús. Porque Jesús enseñó con su ejemplo, ¿verdad? Así también nosotros debemos hacerlo en todo momento. Cuando lo hagamos así, tendremos la oportunidad de alcanzar más personas,
porque no hablaremos mucho. Nuestro testimonio, nuestro ejemplo va a hablar también por nosotros. Así que considero de que no tenemos otro ejemplo más grande que el de Jesús, que él practicaba todo y enseñaba con base de un escrito, con autoridad. Amén. Amén, exacto. Entonces, hermanos, ahí tenemos esta respuesta de la pregunta número 7. ¿Cómo? Con autoridad. Ya el pastor Vicente nos ha aportado la respuesta. Me llama mucho la atención porque en algunas ocasiones cuando uno quiere enseñar o quiere pedir algo o solicitar algo de las personas o pedirle que hagan esto, ¿qué es lo que dicen muchas veces algunas personas? Que ellos ni lo hacen o que lo hagan ellos primero. Entonces, ¿qué es lo que ya no tenemos nosotros? Autoridad para pedirlo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos haciendo y la gente también se fija de esto. Entonces, para que nosotros podamos enseñar con autoridad, tenemos que vivirlo nosotros. Lo que vamos a pedir que se haga, nosotros tenemos que ser los primeros en hacerlo, porque eso es lo que le daba, como ya decía el pastor, eso es lo que le daba más solidez y más valor a las palabras de Jesús, porque él no solamente lo pedía, sino que él también lo hacía. Él daba ejemplo de aquello que él estaba pidiendo, él también lo hacía. Así es que nosotros también tenemos que hacer lo que vamos a pedir. Primero dar el ejemplo con nuestro testimonio de que nosotros lo estamos haciendo y luego también pedirle a la iglesia y pedirle a las personas que lo hagan. Y si no hay que hacer esto, nosotros también tenemos que dar el ejemplo de que no lo vamos a hacer y nosotros no tenemos que hacerlo. Así es que, ¿cómo? Con autoridad, ¿verdad? Con el testimonio, cumpliendo y practicando. ¿Y como quién? Pues ya lo dijo el pastor Vicente, como Jesús, porque eso es lo que él hacía. Él pedía esto, pero porque él lo hacía. Y él también prohibía ciertas cosas porque él también no las hacía. Así es que, queridos hermanos, dice acá un párrafo del estudio adicional, cuando Jesús habló, no lo hizo con vacilación e incertidumbre. Nosotros tampoco tenemos que hacerlo de esa manera. Cuando nosotros vamos a decir algo, tenemos que tener esa convicción y esa seguridad de que lo que vamos a decir es así. ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía con un escrito está. Nosotros también nos basamos a un escrito está, a la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, pues nosotros no tenemos que dudar o vacilar de lo que vamos a decir si es así o no es así. Tenemos que tener la certeza de que es así. Porque Jesús dice, cuando Jesús habló, no lo hizo con vacilación e incertidumbre. Sus palabras llegaron con una seriedad y seguridad apropiadas a su importancia y a las trascendentales consecuencias que implicaba su recepción o rechazo. Así que de la misma manera tenemos que hacerlo nosotros, enseñar con autoridad, sin vacilación e incertidumbre, sino tener esa plena seguridad y seriedad a las palabras que nosotros vamos a decir, porque no son nuestras, sino que son palabras de Dios, expresadas por nuestro Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, este es el desarrollo de la lección que está titulada El Divino Maestro. Él es el que nos instruye, Él es el que nos capacita, y cuando nuestro Señor Jesús se fue de este mundo y regresó al Padre, el Espíritu Santo es el que nos está instruyendo, el que nos está enseñando en estos momentos. Que el Señor nos pueda bendecir. Pastor Vicente, un último comentario. Bueno, agradeciendo al Señor por esta oportunidad y también aprovechando, hermano, quisiéramos al finalizar hacer una oración. El sábado pasado estuvimos en un evento muy bonito y de jóvenes, ¿verdad? Y al final pues nos dimos cuenta que el hermano Jorge había llevado unas visitas y se accidentaron. Y queremos orar también por estas hermanas que tuvieron un accidente y fueron hospitalizadas, la hermana María Mercedes Rivera y María Cristina Rivera. Son hermanas visitas que nos acompañaron en nuestro evento espiritual del pasado sábado y que tuvieron un accidente de tránsito cuando ya regresaban del evento. Así que nuestras oraciones para ellas, esperamos su pronta recuperación y que Dios conceda pues la pronta sanidad, ¿verdad?, de estas hermanas. Y tengo entendido que el hermano Jorge también iba ahí, pero él, gracias a Dios, no sufrió mayor percance. Pero nuestras oraciones para ella y nuestra motivación a seguir siempre de frente, luchando para alcanzar la promesa de la salvación. Al Amén. final vamos a orar por ellas. Amén. Sí, tomar en cuenta también, el día de ayer se nos compartía a nosotros también una petición, orar por este muchacho, un joven, Ismael,
Él también, el día de ayer, él se puso un poco mal de salud, ¿verdad? Y nos pidieron que hay que orar por él. Así es que vamos a agregar a nuestras peticiones, a nuestra oración, a esta Muy bien. familia ¿Está y a bien? este muchacho que se llama Ismael. Así es que, Muy hermanos, que bien. el Señor les pueda bendecir. Este ha sido la lección. Vamos a finalizar con una oración. Amén. Eterno y bondadoso Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por permitirnos compartir con nuestros hermanos estas preciosas lecciones que nos ayuden a encaminar nuestro conocimiento y a poder hacer una experiencia más personal contigo. Queremos, Señor, influir también positivamente, motivar a los hermanos a seguir investigando tu palabra para que busquen en ella el consuelo y la dirección necesaria para sus vidas espiritualmente. Queremos suplicarte de una manera muy especial por estas hermanas que tuvieron un accidente el sábado anterior, la hermana María Mercedes Rivera y la hermana María Cristina Rivera. Esperamos, Señor, que tu misericordia sea extendida sobre ellas y puedas recuperarlas lo más pronto posible. Oramos para que ellas pues se sientan apoyadas y se sientan motivadas por ti, a que no importando la adversidad, que no desmayen en su fe y que sigan buscando la enseñanza que los eleve hasta llegar al nivel espiritual que tú deseas que alcancemos. Oramos también por este joven Ismael, que estuvo también en el evento y en esta semana tuvo problemas de salud. Oramos para que tengas misericordia también por él, por su familia, y que los ayudes a poder confiar también en ti, depositar toda su confianza en ti, Señor, y que ellos también aprendan a vivir conforme a tu voluntad. Ahora, Señor, a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que también se conectan para compartir con nosotros el estudio de la lección, oramos para que tu Espíritu Santo también los llene de capacidades y de conocimiento a fin de perfeccionar a tu iglesia de la mejor manera. Quédate en nuestros corazones. Lo pedimos, Señor, junto al perdón de los pecados, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. De esta manera hemos finalizado este estudio de la lección número 8, el Divino Maestro. Esperamos que pueda ser de bendición para todos nosotros y que nos ayude a comprender siempre las lecciones que estudiamos cada sábado. Agradecemos a Dios por darnos este privilegio, agradecemos también al pastor Vicente por acompañarnos en este estudio. Muchas gracias, hermano. Siempre estamos dispuestos, con la ayuda de Dios, a compartir con ustedes y ser también un canal de bendición para otros. Así que muchas gracias, hermano Giovanni, y bendiciones para todos nuestros hermanos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide y desde ya les deseamos a todos un feliz santo sábado. Amén. Bendiciones.